Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Si vas a hacer algo mal, hazlo en grande porque el castigo es el mismo de todas formas. Jayne Mansfield fue todo un símbolo sexual en Hollywood durante los años 50 y principios de los 60 e inevitablemente llegó a ser comparada con la mismísima Marilyn Monroe. Fue conocida por sus atrevidas actuaciones, por salir en la revista Playboy y por ser la primera actriz estadounidense de renombre en aparecer desnuda en una película. En pleno declive de su profesión, tras una serie de películas fallidas, una frenética carrera de escándalos, 3 fracasos matrimoniales y 5 hijos, su vida acabó de repente cuando solo contaba 34 años. En torno a su trágica e inesperada muerte se creó una misteriosa y mística leyenda que ha perdurado hasta nuestros días. Vera Jane Palmer nació el 19 de abril de 1933 en Pensilvania, hija de Herbert William, de origen alemán e inglés y que ejercía como abogado, y de Vera Jeffrey Palmer, de origen británico. En 1936, cuando la pequeña Jane solo tenía 3 años, Herbert sufrió un infarto y murió mientras conducía su automóvil, en el que también viajaban Jane y su madre, quienes sobrevivieron milagrosamente al accidente. El fallecimiento de su padre, a quien adoraba, dejó un enorme vacío en la vida de Jane. En 1939, Vera, que trabajaba como maestra de escuela, conoció y se casó con Harry Lawrence Pierce, un hombre de carácter firme pero cariñoso, y la familia se mudó a Dallas, Texas. Vera y Harry creían que un lugar tranquilo sería ideal para que la pequeña Jane creciera sana y feliz, pero conforme se hacía mayor, aquella vida pueblerina no encajaría en los sueños futuros de la joven. Siendo niña, Jane soñaba con ser una estrella de Hollywood como Shirley Temple, y con los años aquel sueño de infancia se convirtió en un deseo real del adolescente. Cada vez que iba al cine o veía el póster de una película sentía que su lugar estaba allí, en la gran pantalla. A los 12 años empezó a asistir a clases de baile de salón y tiempo después tomó lecciones de violín, piano y viola, así como de español y alemán. En 1950 completó sus estudios secundarios en el Instituto Highland Park. En la víspera de Navidad de 1949, durante una fiesta, Vera Jane conoció a Paul Mansfield, un guapo y aplicado estudiante de la Universidad de Texas en Arlington. La pareja se casó en secreto el 6 de mayo de 1950 y Jane, de 17 años, continuó asistiendo a la escuela secundaria y viviendo con su madre y su padrastro, pero la joven estaba embarazada y pronto el secreto salió a la luz. Aquel repentino matrimonio y embarazo en un primer momento escandalizó y molestó a su madre, Vera, pero terminó pensando que quizás era lo mejor para su hija, ya que nunca había estado del todo de acuerdo con los deseos de fama del adolescente. La pareja se mudó a vivir a casa de los padres de Paul. 6 meses después, tras un parto difícil, el 8 de noviembre de 1950 nació Jane Marie Mansfield, pero pese a lo que su madre pensaba y aunque Jane estaba feliz por el nacimiento de su hija, la maternidad no consiguió disminuir la ambición de la joven y su sueño de llegar a Hollywood. Aquel mismo año recibió una oferta para interpretar un papel en Mujeres Prehistóricas, una película de bajo presupuesto. Después del nacimiento de su hija, Jane se matriculó en la Universidad Metodista del Sur para estudiar actuación. En 1951 se mudó con Paul Mansfield a Austin, Texas, y allí estudió dramaturgia en la universidad hasta el 3er año. Mientras estudiaba, trabajó como modelo de desnudo artístico, vendió libros de puerta en puerta y trabajó por las noches como recepcionista de un estudio de danza. Al mismo tiempo, también ganó varios concursos de belleza. Poco después, la familia Mansfield se trasladó un año a Camp Gordon, Georgia, un centro de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos, cuando Paul Mansfield sirvió en la reserva del ejército en la Guerra de Corea. En 1953 regresó a Dallas y durante varios meses Jane se convirtió en alumna de Baruch Lumet, padre del director Sidney Lumet y fundador del recién inaugurado y ahora desaparecido Instituto de Artes Escénicas de Dallas. Con Lumet hizo su primera aparición en el escenario actuando en Muerte de un vendedor.
Cuando Paul marchó a Corea, el matrimonio realmente ya no funcionaba, pero el decoro impidió que Jane solicitara el divorcio. Según dijo años después, no veía justo ni era capaz de abandonar a su marido mientras él se encontraba luchando en la guerra. Una vez Paul regresó, en la primavera de 1954, la familia Mansfield partió hacia California. Allí el matrimonio terminó de romperse. Los problemas financieros provocados por la mudanza y supuestas infidelidades por parte de Jane afectaron sobre todo a Paul. Le dio un ultimátum a su mujer, debía elegir entre él o su carrera. Paul Mansfield terminó regresando solo a Dallas en febrero de 1955 y finalmente la pareja se divorció. Después del divorcio, Jane decidió quedarse con el apellido Mansfield como su nombre profesional. Mientras tanto, Jane no paraba quieta en Hollywood. Estudió teatro en la Universidad de California en Los Ángeles mientras realizaba trabajos ocasionales, venta de palomitas de maíz en el Teatro Stanley Warner, enseñando danza, vendiendo dulces en una sala de cine, como modelo a tiempo parcial en la agencia de modelos Blue Book o como fotógrafa en el restaurante Trails de Esther Williams. Se han hecho frecuentes referencias al coeficiente intelectual muy alto de Mansfield, que según ella era de 163. Jane hablaba 5 idiomas, francés y español, alemán que aprendió en la escuela secundaria, italiano que estudió en 1963 y por supuesto inglés. Por lo que terminaría ganándose la reputación de ser la rubia tonta más inteligente de Hollywood, algo de lo que más tarde se quejó, pues al público no parecía importarle nada su cerebro. Mansfield tenía una formación clásica en piano y violín, cantó en inglés y alemán en bandas sonoras de películas, en el escenario para sus actuaciones de teatro y salas de baile y publicó singles y álbumes. La actriz llegó a grabar 2 canciones junto a Jimi Hendrix. En la década de 1950, el concepto que tenía el público de la feminidad ideal era una voluptuosa rubia platino. Marilyn Monroe estableció el estándar para el símbolo sexual de mediados de siglo y miles de aspirantes a estrellas la imitaron. Mansfield, una morena natural, lucía el cabello decolorado y teñido de rubio platino desde que se mudara a Los Ángeles. La madre naturaleza le había otorgado a Jane Mansfield un físico despampanante y unas medidas un tanto imprecisas. Mientras su poderoso busto oscilaba entre los 101 y los 161 centímetros, su cintura en algunos casos medía 45 y en otros 60 centímetros. En su primer casting, el personaje que debía interpretar en la prueba era Juana de Arco, y aunque Jane aplicó todo lo aprendido en sus clases de teatro, su físico voluptuoso no se correspondía a la imagen de la mártir. Pero la joven tenía bastante claro que su triunfo en Hollywood llegaría en primer lugar gracias a su físico y astutamente diseñó una personalidad voluble y explosiva para lograr el máximo impacto. Su objetivo era meterse en el papel de la rubia tonta primero para acabar interpretando grandes papeles después. Jane Mansfield tomó el concepto de bomba sexual y lo llevó más allá, pero incluso en una época en la que lo más grande siempre era mejor, sus curvas resultaron un poco demasiado peligrosas para algunos. Es un hecho que Mansfield tenía una evidente inclinación a revelar su amplio busto. Existe una famosa fotografía de ella tomada en 1957 durante una fiesta que ofrecían los estudios Paramount destinada a dar la bienvenida oficial a Hollywood a la actriz italiana Sofía Loren. Aunque esta era oficialmente la protagonista del evento, fue su reacción de perplejidad al vestido escotado de Mansfield lo que se convirtió en parte de la historia de Hollywood. La apariencia deslumbrante de Mansfield le había hecho ganar numerosos títulos desde embajadora de perritos calientes, Miss Negligée, Miss Suéter de Nylon, Miss Autovía, Miss Jarabe de Arce Puro, Miss Prevención de Incendios o Miss Tomate, hasta Miss Queso Roquefort, el único que terminaría rechazando porque le sonaba mal. Por otra parte, sus atributos físicos eran demasiado atractivos para la publicidad comercial. Años más tarde, Jean Lester, un conocido fotógrafo, recordaría su primera sesión profesional para General Electric. Jane fue una de las chicas que usó como modelo para su trabajo. La joven aparecía en el lado izquierdo de la imagen. General Electric notificó al fotógrafo que tenía que eliminarla de la fotografía porque resultaba demasiado sexual para los espectadores de 1954.
La víspera de Nochebuena, en 1954, ni corta ni perezosa, Vera Jane Mansfield se puso en contacto con uno de los mejores y más feroces publicistas de la época, Jim Byron. Fue directa al grano y le dijo: «Tengo los pechos más grandes de Hollywood, quiero que me conviertas en estrella de cine». Durante la Navidad decidieron que Jane visitaría los periódicos y animaría a los periodistas con exceso de trabajo, dándoles besos y abrazos. Sus apariciones resultaron, como no, en todo un éxito, y la foto de Jane se exhibió en los periódicos de todo el país. El astuto Byron, que vio en Jane una gema en bruto con calidad de estrella, no se lo pensó dos veces y planificó una estrategia que salió a la perfección, la cual tuvo lugar durante la presentación de Submarino, una película protagonizada por Jane Russell. Para el estreno mundial del film, en enero de 1955, la película se proyectó en una pantalla de cine sumergida en una piscina en Silver Springs, Florida. Se animó a los invitados a ponerse aqualungs y trajes de baño para que pudieran contemplar la película mientras nadaban. Jane, que ni por asomo salía en el film, había sido invitada al pase promocional y apareció con un traje de baño alguna talla más pequeña de lo recomendable. Al lanzarse a la piscina, la parte superior del bañador no aguantó la presión y Jane salió del agua en topless delante de los asombrados y encantados periodistas, prensa gráfica y plana mayor de la industria. De Jane Russell, la protagonista de la película, nadie se acordó, pero había nacido una estrella. Poco después, la Warner Bros. Le ofreció un contrato de 6 meses por $250 a la semana. En diciembre de 1953, Hugh Hefner comenzó a publicar la revista Playboy, la cual se hizo muy popular en parte gracias a las primeras apariciones de Mansfield, Marilyn Monroe, Betty Page y Anita Ekberg. En febrero de 1955, Mansfield fue la Playmate del mes de Playboy. Aquella aparición aumentó las ventas de la revista y ayudó a impulsar la carrera de Mansfield. Poco después volvió a posar para el calendario de Playboy, cubriéndose los pechos con las manos. Playboy presentó a Mansfield posando cada febrero de 1955 a 1958 y nuevamente en 1960. La foto semidesnuda de Jane, difundida en la famosa revista masculina, le dio a Paul Mansfield la oportunidad que esperaba para solicitar la custodia de su hija, citando la imagen como evidencia de que Jane era una madre no apta, una afirmación repetida por cada uno de sus esposos posteriores y nunca probada en un tribunal de justicia. En 1956 trabajó en televisión como la chica encargada del panel de un concurso, a la vez que parodiaba a Marilyn Monroe en una obra de Broadway, lo que hizo que Fox se fijara en ella y le ofreciera 2 comedias de Frank Tashlin, uno de los pocos directores de Hollywood que se percataron rápidamente de las posibilidades cómicas de la nueva estrella y el único que supo sacar partido a su exorbitante físico. A partir de ahí comenzó una breve pero meteórica carrera en la que la sex symbol acumularía éxitos. En Una mujer de cuidado, que terminó de convertir a Jane en un icono popular, compartió protagonismo con Tony Randall, quien alabó la profesionalidad de Jane, declarando que prefería trabajar con ella antes que con Marilyn Monroe. En la película Bésalas por mí, también de 1957, trabajó junto a Cary Grant. En 1955 actuó en la película El ladrón u Honor de ladrón, un thriller de suspense y crimen en la que demostró su destreza como actriz interpretando un papel dramático. La película no se estrenó hasta 2 años después, en 1957, cuando la carrera de Jane estaba en su apogeo. Jane no tuvo problemas en entretener a los soldados a lo largo de su carrera y no se lo pensó 2 veces para ir a zonas de guerra a darles a los hombres en servicio algo por lo que sonreír. Durante los años 1957, 1959 y 1961 participó en la gira navideña de Bob Hope. En las Navidades de 1957, Jane actuó en numerosas bases en Hawái, Okinawa, Wake Island, Japón, Guam y Corea. En diciembre de 1959, Jane actuó para las tropas en Alaska y en 1961 actuó en Terranova, Labrador y Baffin.
Jane también llevó a cabo una gira de 6 semanas en 1967 por Vietnam e innumerables visitas a bases militares durante su vida. La última visita militar de Jane fue el día antes de su muerte, cuando fue a visitar a los hombres de la base de la Fuerza Aérea Kessler en Biloxi, Mississippi. También actuó en televisión con apariciones especiales en La Hora de Alfred Hitchcock, el programa de Jack Benny o el show de Steve Allen. Jane llevó a cabo una carrera que abarcaba casi todas las facetas de la interpretación. Parece que finalmente Jayne Mansfield había logrado sus sueños de estrellato, llegando a ganar premios como un Globo de Oro, entre otros. Atrás quedaban otros galardones menores como aquel Miss Queso Roquefort. El 8 de febrero de 1960 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución al cine. Pero hagamos un alto en la vida profesional de Jane para adentrarnos en la personal. En 1956, durante un show que Mae West daba en Broadway, la actriz conoció al Mr. Universo Mickey Hargitay, que era parte del espectáculo. No se sabe realmente qué es lo que le enamoró de él, si fue su deslumbrante sonrisa, sus músculos o que era lo más parecido a una versión masculina de ella misma. Sea como sea, a los pocos meses, el 13 de enero de 1958, días después de que finalizara su divorcio de Paul, Mickey y Jane se casaron. Jane envió 100 invitaciones rosas, de las cuales 90 fueron a la prensa. Tras la luna de miel en Miami, el nuevo matrimonio se trasladó a Las Vegas para presentar un show en el Tropicana durante 6 semanas. Jane y Hargitay resultaron ser una pareja hermosa, agradable de ver y que parecía pasárselo muy bien juntos. Mickey la promocionó durante su espectáculo teatral y juntos protagonizaron un par de películas europeas. Durante sus 6 años de matrimonio tuvieron 3 hijos, Miklos Jr., Zoltán y Mariska. A pesar de sus muchas apariciones en cine y televisión, Jayne Mansfield siempre será recordada simplemente por ser Jayne Mansfield. En lugar de ganar popularidad por un papel específico, el éxito de Mansfield se debió a su capacidad para darse a conocer. El ansia de la actriz por ser el centro de atención podía con ella. Cuando se casó con Mickey, la pareja utilizó a la prensa para promocionarse y ser constantemente noticia, lo que llevó a una serie de contratiempos o malentendidos. Uno de ellos ocurrió en 1962, cuando la pareja sufrió un naufragio mientras navegaba con su bote frente a las costas de las Bahamas. El terrible suceso llegó rápidamente a la prensa. Jane y Mickey habían tenido que luchar contra los tiburones, apareciendo en una pequeña isla cercana antes de finalmente ser rescatados y llevados a la costa, donde un ejército de fotógrafos los estaba esperando. Pero debido a la falta de lesiones y a la trayectoria y relación que tenía la pareja con la prensa, esta se apresuró a calificar el dramático rescate como un truco publicitario. Y es que todo resultó un tanto sospechoso, ya que no solo había un veterano fotógrafo de la revista Life esperando en el bote destinado a rescatar a Jane y a su esposo Mickey, sino que también rescataron a una tercera persona que había estado esquiando en el agua con la pareja cuando volcó su lancha y que resultó ser un agente de publicidad. El médico del hospital local que la examinó dijo que Jayne Mansfield sufría una exposición severa al sol y muchas picaduras de insectos. Sin embargo, resultaba de lo más extraño que alguien que intentaba recuperarse de una exposición severa al sol estuviera acostada en la cubierta de un barco bajo la luz solar. Aunque eso sí, quedaba muchísimo mejor en la foto. Cuando salió del hospital, Jane dijo a la prensa: el accidente ocurrió tal como se informó. Si había algún adorno, fue después del hecho, no antes. Por su parte, Mickey siempre sostuvo que no fue intencionado ni tampoco un plan que salió mal. En 1963, el matrimonio comenzó a distanciarse y Jane estuvo involucrada en algunas infidelidades que se hicieron públicas, incluida una supuesta cita con el presidente John Kennedy. Para entonces, Jane ya había conocido al director Matt Kinbar, con quien mantenía una relación amorosa. La pareja se casó un mes después de que finalizara el divorcio de Mansfield y Hargitay. Pero este matrimonio solo duró 2 años. Jane y Matt supuestamente tuvieron una relación caótica con acusaciones de maltrato. Independientemente de lo que sucedió, Jane y Matt tuvieron un hijo, Tony, en 1965.
En 1954, Mansfield adoptó el rosa como su color. En noviembre de 1957, poco antes de su matrimonio con Mickey Hargitay, Mansfield compró una mansión construida en 1929 de estilo mediterráneo y de 40 habitaciones en Sunset Boulevard. La mayor parte de la inversión para comprar la casa provino de los $81.340 que heredó de su abuelo materno, Elmer Palmer. Jane hizo pintar el exterior y parte del interior de color rosa. La mansión disponía de 7 dormitorios, 8 baños, un bar, biblioteca, bodega y una casa de huéspedes aparte en la misma propiedad. En el interior había estatuas de cupidos rodeados por luces fluorescentes rosa. Su cuarto de baño personal disponía de una bañera de mármol en forma de corazón y las paredes y suelos estaban tapizados de pelo sintético rosa. En el salón la chimenea también tenía forma de corazón. Una fuente presidía el vestíbulo, de la cual durante los eventos y fiestas celebradas en la mansión brotaba champán rosado. Mansfield decoró el interior con mobiliario en forma de corazón, moquetas de pelo sintético y alfombras de pieles. También se compró un ciclomotor pintado de color rosa y un Cadillac El Dorado convertible rosa. Entonces el único Cadillac de ese color en Hollywood, por lo que Jane fue la primera estrella en poseer uno. Mickey Hargitay, que había sido fontanero y carpintero antes de dedicarse al culturismo, construyó en el jardín una piscina en forma de corazón en cuyo fondo de mosaico se podía leer I Love You Jane. Jane Mansfield bautizó su nuevo hogar como Pink Palace. La actriz mostró su extravagante casa en un reportaje de fotografías publicadas en la revista Life en 1960. Con el tiempo, Jane comprendió que a pesar de poseer una sólida formación como actriz, lo único que importaba a los ejecutivos de los estudios era que repitiera una y otra vez su personaje de rubia sexy y medio tonta. Por otra parte, y por más que lo intentaba, no lograba destronar a Marilyn Monroe, quien había sabido manejar mucho mejor el equilibrio entre su imagen y sus dotes artísticas. Jane parecía ser la copia barata de la original, incluso la Fox llegó a promocionarla como la nueva Marilyn, dándole los papeles que Monroe se negaba a realizar. Durante los años 60, la carrera cinematográfica de Jane comenzó a decaer. El sheriff de la mandíbula fracturada fue su última película de gran éxito. En 1959 actuó en 2 películas más y después de aquello no pudo conseguir papeles importantes. Sin embargo, continuó haciendo apariciones especiales promocionales y viajó para animar a las tropas en Vietnam. Finalmente, Jane Mansfield se convirtió en víctima de una sobreexposición. La prensa se cansó de sus frivolidades y se volvió contra la actriz. Al mismo tiempo, la Fox perdió interés en ella y debido a la incapacidad de la actriz para cumplir con su contrato, fue cedida a varios estudios ingleses e italianos para una serie de películas de bajo presupuesto. En 1962 interpretó un papel en Sucedió en Atenas que fue un fracaso de taquilla. En 1963 protagonizó Promesas, Promesas, que fue vendida como la primera película en la que Jane Mansfield aparecía totalmente desnuda. Patrocinada por Playboy, su director Hugh Hefner fue llevado a juicio por obscenidad y la película estuvo prohibida en diferentes estados del país. Jane Mansfield, que había comenzado su carrera como una parodia de Marilyn Monroe, la estaba terminando como una parodia de sí misma. Se ayudó de las drogas y del alcohol para hacer frente a una carrera profesional que se hundía, viéndose obligada a recurrir a trabajos en clubs nocturnos. El golpe de gracia le llegaría de la mano de Sam Brody, su abogado, con el que comenzó a convivir en julio de 1966. Brody es considerado el verdadero responsable de la caída en desgracia de Mansfield. Aunque antes de conocerlo Jane ya abusaba del alcohol y las drogas, Sam terminó por empujarla al abismo dando la estacada final a la imagen de la actriz. Sam y Jane mantenían frecuentes peleas en las que Jane Marie, la hija mayor del artista, también salía mal parada. En 1967, en el Departamento de Policía de Los Ángeles, la adolescente de 16 años acusó a Sam Brody de maltratarla e implicaba a su madre en alentar el abuso. Días después, un juez otorgó la custodia temporal de Jane Marie al tío de su padre y su esposa. Fue en esta caótica etapa cuando Anton LaVey apareció en su vida.
En 1966, LaVey, que ya contaba con un nutrido grupo de seguidores en su círculo mágico, fundó la Iglesia de Satán, se autoproclamó Papa Negro y declaró ese año como el Anno Santana, primer año de la era de Satán. Jane, quizá atraída como otros muchos en aquella época por esa nueva religión o simplemente buscando publicidad, se aproximó a LaVey. La prensa publicó unas fotografías en las que Jane y LaVey parecían estar ejecutando un ritual demoníaco, siendo señalada como adoradora del demonio. Y es en este punto cuando comienza la leyenda de Jayne Mansfield. LaVey parecía estar fascinado con Jane, muy probablemente porque vio en ella un medio para ganar publicidad, pero sentía una verdadera aversión por el novio y abogado de Jane, Sam Brody. Se cuenta que en una de las visitas a la tétrica casa de Anton LaVey, Brody se burló de las creencias del supuesto Papa Negro. Este parece que no se lo tomó nada bien y montó en cólera, lanzando una maldición sobre Brody, advirtiéndole que en un año estaría muerto. Anton LaVey dijo más tarde que se suponía que la maldición protegería a Jane de Brody, quien era violento y abusivo con ella. Es más, según él, advirtió a Jane de que se mantuviera alejada de Brody por temor a que pudiera verse afectada por la maldición. Pero Jane hizo oídos sordos a esta advertencia. Poco después, Jane y Brody estuvieron involucrados en 2 accidentes automovilísticos separados, además de otros extraños episodios como el que sufrió uno de los hijos de la actriz. El 23 de noviembre de 1966, el hijo de Jane, Zoltán, de 6 años, la acompañó de visita a Jungle Land, un parque temático de animales salvajes en California. Un león atacó al niño mordiéndole en el cuello. El pequeño sufrió traumatismo craneal severo, fue sometido a varias cirugías y contrajo meningitis. Por suerte logró recuperarse. Lamentablemente para entonces Jayne Mansfield tenía ya los días contados. La noche del 28 de junio de 1967, Mansfield, Sam Brody, el chofer Ronnie Harrison de 20 años y 3 de los hijos de la actriz, Miklos, Zoltán y Mariska, abandonaron en automóvil Biloxi, Mississippi, después de unas actuaciones de Jane rumbo a Nueva Orleans, donde Mansfield iba a aparecer en un programa de televisión. Aproximadamente a las 2:25 de la madrugada del 29 de junio, el Buick en el que viajaban se estrelló a gran velocidad contra la parte trasera de un camión con remolque, el cual había tenido que aminorar la marcha al ir detrás de otro camión que iba rociando insecticida para mosquitos. Los 3 adultos que iban en los asientos delanteros murieron al instante, mientras los niños, que viajaban dormidos en el asiento trasero, sobrevivieron con heridas leves. La leyenda urbana cuenta que Jayne Mansfield murió decapitada, pero esto no es cierto. Parece ser que estos rumores comenzaron con la aparición en fotografías policiales del automóvil siniestrado, con la parte superior prácticamente destrozada y lo que parecía una cabeza rubia enredada en el parabrisas roto del vehículo. Sin embargo, aquello no era más que la peluca, ahora ensangrentada, que llevaba Mansfield en el momento del suceso y que salió volando por la fuerza del impacto. Para darle un toque más siniestro a lo ocurrido, LaVey contaría más tarde que cuando recibió la llamada que le notificó la muerte de la actriz, se encontraba recortando una revista en la que aparecía él depositando unas flores en la tumba de Marilyn Monroe. Cuando dio la vuelta al recorte, comprobó con horror que acababa de cortarle la cabeza en una fotografía a su queridísima Jane. Hay quienes creen que la maldición que lanzó LaVey tuvo algo que ver con su muerte. Otros opinan que simplemente se debió a un trágico y aleatorio accidente de coche, pero para algunos la muerte prematura de Jayne Mansfield fue sin duda su mayor truco publicitario. En otoño de 1967, tras la muerte de Jayne Mansfield, la cual tuvo un gran impacto mediático, la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico de Carreteras inició una campaña para exigir que los extremos traseros de los camiones pesados se diseñasen de forma que, en caso de alcance por detrás, los coches no se deslizasen debajo, quedando aplastado o sesgado todo el compartimiento de los ocupantes delanteros.
Aunque la industria del transporte por carretera tardó en adoptar este cambio, los fabricantes de camiones finalmente empezaron a incorporar sus primeras barras antiempotramientos en Estados Unidos, bautizadas por los medios de comunicación como barras Mansfield, en referencia a la actriz. El coche destrozado en el que la actriz perdió la vida se convirtió en una atracción turística escalofriante. Ahora está en posesión de Scott Michaels. El Pink Palace, la mansión rosa de Jane, fue vendida después de su muerte. Tanto Ringo Starr de los Beatles, quien supuestamente dijo que por más que pintara las paredes de blanco, el color rosa seguía apareciendo, y Cass Elliot, cantante de The Mamas and the Papas, vivieron en la casa. El cantante Engelbert Humperdinck compró la casa en 1976 y más tarde, en 2002, la vendió. En noviembre de ese mismo año, el Pink Palace fue demolido debido a un cambio urbanístico. Después de cumplir 18 años, Jane Marie Mansfield, la hija mayor de la actriz, dijo no haber recibido su herencia por la venta de la mansión ni haber tenido noticias de su padre, Paul Mansfield, desde la muerte de su madre. Su hija Mariska Hargitay se convirtió en actriz y estrella de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y ha ganado varios premios por su trabajo. La historia de Jane Mansfield es una película de 1980 realizada para la televisión, protagonizada por Lonnie Anderson en el papel de Jane Mansfield y Arnold Schwarzenegger interpretando a Mickey Hargitay. Y hasta aquí la escandalosa vida y trágica muerte de Jane Mansfield. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías la historia de su vida? ¿Y qué opinas sobre su muerte? ¿Maldición o triste casualidad? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!